Bienvenidos a este taller de radiología en reumatología. Yo soy Carlos Guillén y este material ha sido preparado por el doctor Jorge González Martín del Hospital Universitario HM San Chinarro. Las técnicas diagnósticas que vamos a repasar a lo largo de este taller son la radiología simple, la ecografía, el TAC, la resonancia magnética, la gammagrafía, la capilaroscopia y el PET-TAC. Por supuesto, haremos hincapié en la radiología y la ecografía, también en la capilaroscopia, que probablemente sean las técnicas de mayor interés por su uso o frecuencia. Empezamos pues con la radiología simple. Como sabemos, para todo estudio radiológico se sigue una secuencia de valoraciones. En primer lugar, empezaremos con la alineación de las estructuras óseas, tanto en articulaciones periféricas como a nivel de columna, ¿no? La primera parte de la evaluación consiste en evaluar precisamente la alineación. En segundo lugar, analizaremos la mineralización, el estado de la mineralización ósea. Destacar que en reumatología, concretamente en la artritis reumatoide, se presenta un signo radiológico de interés que es la osteopenia yuxtaarticular. Ya hemos revisado en las clases teóricas que esta osteopenia se debe fundamentalmente a la actividad de estimulación de los osteoclastos mediada por la proteína RANK y que esto ocurre a nivel paraarticular precisamente porque se produce en la cercanía de la zona donde se encuentra el panus. La desmineralización puede ser generalizada como en procesos sistémicos, llámese osteoporosis, osteomalacia, el hiperparatiroidismo. Puede ser rápidamente generalizada en el caso de la distrofia simpático-refleja o enfermedad de Sudeck y en la osteoporosis por falta de uso. El aspecto radiográfico que tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es un aspecto apolillado o parcheado. Aquí tenemos el ejemplo de la desmineralización ósea que se produce en los territorios yuxtaarticulares característicos de la artritis reumatoide. La artritis infecciosa también puede producir a nivel subcondral una notoria pérdida de la densidad mineral ósea que radiográficamente se traduce en este característico aspecto radiolúcido de la imagen. Otro aspecto de interés son las erosiones. Las erosiones probablemente sean muy características o más características de la artritis reumatoide y de la artritis psoriásica, aunque por supuesto que las podemos ver en enfermedades como la gota o incluso las enfermedades por depósito de amiloides. A nivel vertebral, ya hemos repasado en clase, las erosiones que se producen en los vértices de los cuerpos vertebrales, en las espondiloartropatías y en las espondilitis infecciosas, estas erosiones se producen a nivel del disco y consecuentemente también van a dibujar un recorrido erosivo a nivel de la contraparte cortical del cuerpo vertebral vecino. Aquí tenemos, por ejemplo, una erosión de tipo marginal y aquí tenemos una erosión de tipo yuxtaarticular. Una erosión central, una erosión subcondral, que también podemos llamar yuxtaarticular, y aquí tenemos erosiones marginales, ¿no? Erosiones marginales. En esta imagen concretamente también nos presenta el doctor González una anquilosis, ¿no? Que tenemos aquí, una pérdida del contorno del espacio articular. Bueno, aquí también tenemos una erosión de tipo central. Aquí tenemos erosiones a nivel de las metacarpofalángicas, central esta, muy distinguible, aquí una yuxtaarticular, ¿no? Aquí una gran erosión central, ¿no?
y, por ejemplo, aquí una pérdida del espacio articular, amén de la anquilosis que detectamos a nivel del carpo. Erosiones en los vértices. Estas lesiones características de las espondiloartritis eh, son la precuela de lo que posteriormente será el signo de la cuadratura vertebral, que se produce no por otra cosa que por la reparación de este proceso erosivo. Y aquí tenemos una espondilodicitis tuberculosa que afecta por supuesto al disco y que como consecuencia de eso genera una alteración de la continuidad de la cortical de la vértebra, provocando estas imágenes erosivas. Otros fenómenos que afectan a la cortical, pues tenemos a nivel localizado los quistes o geodas, que son áreas radiolúcidas en el hueso subcondral, o sea que tiene que estar en relación con la articulación, y que puede contener tanto líquido como membrana sinovial. En este último caso se les conoce como quistes sinoviales intraóseos o quistes intraóseos sinoviales, ¿no? Y en estos casos puede tratarse de hallazgos detectables incluso desde la etapa fetal. Artrosis, artritis crónica, artritis por microcristales también cursan con estos procesos de índole, por supuesto, patológico. Se suman a ello la sarcoidosis, la tuberculosis, la coccidiomicosis. Y bueno, cuando tenemos una resorción del extremo distal de las interfalángicas distales, como es el caso de la tercera fotografía, perdón, de la tercera y cuarta fotografía, pues ya estamos hablando de un fenómeno que tiene otro nombre, que es la acrostiólisis, ¿no? Esta acrostiólisis se produce, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis sistémica, aunque también la resorción del penacho distal se ha descrito en pacientes con artritis psoriásica y también en pacientes con lupus eritematoso sistémico, especialmente aquellos los que se identifica o se documenta un Raynaud frecuente o de muy larga duración. Seguimos con el estudio del hueso, propiamente dicho, y ahora el aumento de la mineralización ósea, pues que se puede clasificar especialmente en tres condiciones. La más importante por su frecuencia es la osteofitosis, ¿no?, que se ve en los procesos artrósicos, ¿no? Por otro lado, la sindesmofitosis, característica de las espondiloartropatías, que aparecen a nivel de los cuerpos vertebrales. En el caso de la aparición de lesiones más bien paravertebrales, pero en estrecho contacto con la vértebra, estamos hablando de la enfermedad psoriásica. Y cuando hablamos de la calcificación, concretamente del ligamento longitudinal anterior, pues estamos hablando de la hiperostosis, ¿no?, o el síndrome de DISH. La periostitis, que es un proceso de depósito de calcio alrededor de los territorios parentésicos en los huesos largos de los dedos, por ejemplo, pero también en diáfisis de huesos largos. Puede aparecer, por ejemplo, en las espondiloartropatías, en los tumores óseos, en algunas infecciones, cuando es localizada, y cuando es difusa en las osteoartropatías idiopáticas. Aquí tenemos un ejemplo de osteoartropatía hipertrófica en el que se puede ver pues la periostitis difusa, ¿no?, en este caso tanto en la metáfisis como en la diáfisis de los fémures de este paciente, y aquí también a nivel del radio y el cúbito. En la acromegalia también se puede identificar hipertrofia ósea que se asocia a ese engrosamiento del periósteo. Tenemos aquí otro ejemplo de periostitis en la tibia y a nivel, bueno, son dos pacientes distintos de la tibia de la imagen del lado derecho, donde además, por supuesto, se identifica una deformación en sable que se identifica y reconoce en la hipertrofia ósea de la enfermedad de Payet.
Este es una tabla resumen que lo que pretende es ayudar a la diferenciación de las proliferaciones óseas corticales a nivel del esqueleto axial, ¿no? Concretamente los cuerpos vertebrales. eh, lo más habitual y vinculado con la edad, pues es la osteofitosis, que en buena cuenta se caracteriza por ser una proliferación cortical que no sigue el contorno de su correspondiente entesis ni de ningún ligamento, sino que prolifera libremente y habitualmente siguiendo la orientación del espacio intervertebral. Por lo tanto, fundamentalmente se puede identificar como una proliferación horizontal, ¿no? Entendiendo que la exploración se hace con el paciente de pie. El sindesmofito típico pues sería la característica calcificación que se produce siguiendo los contornos entésicos o ligamentosos de los cuerpos vertebrales y por lo tanto es una osificación del anillo fibroso que rodea el espacio intervertebral y que visualmente a nivel de la radiografía pues son puentes óseos intervertebrales habitualmente finos, habitualmente delgados, ¿no? Característico de las espondiloartritis. Sin embargo, cuando estos son muy groseros y asimétricos, pues eso es más característico de la artritis psoriásica o de la enfermedad de Reiter, ¿no? Las artritis postinfecciosas, que por supuesto son parte de la familia de las espondiloartritis, pero tienen esas características distintas. Cuando, por otro lado, se trata de una osificación grosera, simétrica y ondulante, pues estamos hablando de la hiperostosis esquelética difusa idiopática, también conocida como enfermedad de Dish. Aquí tenemos una proliferación cortical que, como veis, sigue la dirección del espacio articular, pues esto es un osteofito. Un osteofito, aquí tenemos otro osteofito, quizás en un estadio más preliminar. En la rodilla, aquí tenemos un osteofito. En este caso, el osteofito está siguiendo el contorno del borde cortical, ¿no? Al no ser esto un cuerpo vertebral, pues no sigue el patrón digamos, perpendicular al eje axial de la columna. Aquí tenemos otro osteofito, este es un osteofito que sigue el contorno, en este caso sí, del espacio articular femoropatelar, ¿no? Tener en cuenta que aquí se encuentra el tendón del cuádriceps, ¿eh? Por lo tanto, si estuviera localizado a este nivel, esta proliferación ósea, si estuviera localizada a este nivel, pues habría que llamarla de otra manera, concretamente entesofito, ¿no? Pero como está localizada en un territorio donde no hay entesis, pues esto es un osteofito. Aquí tenemos una sindesmofitosis muy clara, que son estas finas calcificaciones que se producen a nivel del anillo fibroso. No hay que entender estas calcificaciones o estas formaciones, no hay que entenderlas como que se encuentran a los lados, ¿no? Se encuentran realmente en todo alrededor del espacio vertebral, pero claro, desde el punto de vista de la radiografía en esta proyección pues se ve a los lados. También podemos identificarla en el contorno de las espinas, ¿no? Y aquí tendríamos formación, las mismas formaciones, pero vistas desde un plano lateral, ¿no? Aquí también, ¿no? Finas calcificaciones que se producen a nivel del anillo fibroso, siguiendo el contorno entésico. En cuanto al cartílago, pues podemos tener aumento del espacio articular, como en el caso de la acromegalia o en el caso de la artritis aguda, pero bueno, pocas radiografías se realizan en esta situación, ¿no? Y además, este aumento del líquido sinovial con consecuente distensión del espacio articular, pues suele ser sumamente sutil y de difícil reconocimiento. En cambio, la disminución del espacio articular, que es característico de la artrosis, se ve con muchísima más frecuencia
y de hecho cuando la pérdida del cartílago es completa ya recibe el nombre de anquilosis. La disminución del espacio articular no solamente puede producirse por fenómenos degenerativos como la artrosis, sino también por procesos infecciosos de índole crónico. Aquí tenemos, por ejemplo, una dactilitis en la cual se ha producido un aumento de partes blandas. También podemos observar una disminución del espacio articular. También podemos observar una periostitis radiológica. También podemos identificar una disminución de la densidad mineral, por supuesto, interpretada desde la humildad de una radiografía. Esto no es una densitometría. Eh, como parte del cortejo radiológico, de signos radiológicos de este proceso. No confundir los componentes ecográficos de una dactilitis, que a saber son la entesitis, la tenosinovitis, el aumento de partes blandas y la sinovitis. Estamos hablando de signos radiográficos identificables en una dactilitis. Vean. Aquí, bueno, pues en esta artritis, si bien es cierto, tenemos aquí el espacio articular. Bueno, no puedo yo decir que está aumentado porque tendría yo que revisar una radiografía previa, pero lo que sí se puede verificar es que existe un aumento del carácter radiopaco de los territorios correspondientes a los recesos. Concretamente, si este es el peroné, pues este sería el receso parapatelar interno, que vemos que está mucho más radioopaco de lo que esperaríamos, probablemente porque aquí tenemos un aumento de líquido. Pasamos a las partes blandas. Los fenómenos de mayor interés son las calcificaciones de hidroxipatita cálcica, muy característica de la esclerodermia, y que recibe el nombre de calcinosis, y que, bueno, aunque es una enfermedad relativamente poco frecuente, este hallazgo es muy característico. Y un hallazgo mucho más frecuente, porque está presente en una proporción significativa de la población general, pues son las calcificaciones tendinosas, mucho más frecuentes que las intrabursales. Las calcificaciones tendinosas suelen ser consecuencia de un proceso reparativo que ha tenido lugar de forma errática, de forma excesiva incluso, o que se ha producido como consecuencia de un desbalance a nivel hormonal, concretamente a nivel de la hormona que controla el depósito de calcio en tejidos periféricos. Aquí tenemos otro proceso de depósito. En este caso no estamos hablando de hidroxiapatita, estamos hablando de pirofosfato cálcico dihidratado, que radiográficamente recibe el nombre de condrocalcinosis y que vemos aquí en el fibrocartílago triangular del carpo. Y por otro lado vemos también en los espacios femorotibiales, tanto externo como interno de la rodilla. Si bien estos depósitos están relacionados con una enfermedad que revisaremos en su momento en clase, también pueden deberse otra vez a desbalances hormonales, ¿no? Concretamente, como nos referíamos antes, a alteraciones del metabolismo dependiente de la paratormona. Si queremos resumir, digamos, los patrones de afectación articular en reumatología, pues lo podemos hacer empezando quizás por los patrones más frecuentes, que serían el degenerativo, donde se encuentra en la cabeza la artrosis, ¿no? Y que simplemente vamos a identificar pues en pacientes que tengan una edad mayor, aunque la detección radiográfica de la artrosis se puede hacer desde los 45 años.
En el patrón metabólico se encontraría la gota y otras enfermedades como por ejemplo la amiloidosis. En este caso, las erosiones van a preceder a la pérdida del cartílago. Vamos a encontrar erosiones yuxtaarticulares o pararticulares que son bien definidas, que tienen márgenes muy claros porque son escleróticos y además que son erosiones pues relativamente grandes. En el caso del patrón inflamatorio que vemos en enfermedades como la artritis reumatoide y en la familia de las espondiloartritis, pues la aparición de las erosiones se da más o menos de forma simultánea y se asocia a una pérdida de cartílago, al tiempo que no vamos a identificar la presencia de osteofitos, porque no se trata de un proceso degenerativo. Y bueno, pues para ahondar precisamente en estos distintos perfiles o patrones de afectación radiológica, pues tenemos este cuadro que simplifica los hallazgos más característicos a nivel de la distribución, el estado de las partes blandas, la mineralización ósea vista desde la perspectiva radiográfica, la presencia de proliferaciones, geodas, erosiones o quistes, la pérdida del espacio articular y la posibilidad de anquilosis. Repasemos ahora las lesiones características de la artritis reumatoide. Hemos visto ya la osteopenia articular y hemos explicado relativamente su fisiopatogenia. El aumento de partes blandas, que estará estrechamente relacionado al desarrollo de sinovitis y de tenosinovitis, y este aumento de partes blandas es secundario pues a la actividad inflamatoria desarrollada en estos dos procesos, vinculada estrechamente por el aumento de la permeabilidad vascular mediada, ya sabemos, entre otras cosas, por la actividad TNF-alfa. En un proceso, en un periodo más tardío, pues identificaremos ya el efecto que tiene el panus o la actividad del panus en las corticales mediante la aparición de erosiones y, por supuesto, la pérdida difusa del espacio articular, con la consecuente destrucción del cartílago. Tenemos aumento de partes blandas, aquí tenemos una erosión pararticular, una erosión lateral. Aquí tenemos quizás otra erosión de las mismas características. Vemos que existe una relativa pérdida de la densidad mineral ósea, que aquí, bueno, pues se ve mucho más claramente, se identifica muy claramente. Además, también tenemos cierto grado de anquilosis, por supuesto, una pérdida del espacio articular y, si se quiere, también podríamos comentar la pérdida de la alineación de las falanges distales y, bueno, pues quizás aquí habría alguna erosión subcondral. En esta imagen tenemos varios hallazgos, ¿no? Podemos decir primero una pérdida del espacio articular. Aquí tendríamos un refuerzo de lo que queda de la cortical, al ser más radiopaco, pues lo llamamos una esclerosis subcondral y decimos que es subcondral porque está debajo del margen condral del hueso, de esta articulación. Esto sería una erosión central, esto sería una erosión, yo realmente esto lo llamaría una erosión de vértice o un poquito más marginal. A esto sí lo llamaría una erosión periférica. E incluso aquí la flecha está señalando una lesión pues, que aparte de esclerosis pues es bastante mayor, que podría incluso interpretarse como una resorción, que también se ve a este nivel de la cortical. ¿No? Tenemos aquí un pues aumento de partes blandas, ¿no? Con una osteopenia yuxtaarticular que se ve en las articulaciones metacarpofalángicas, se pueden ver claramente erosiones y una pérdida del espacio articular si lo comparamos, por ejemplo, con los dedos 4 y 5. Una erosión
Aquí tenemos también otra. Aquí también puede haber otra erosión. Quizás esto se podría interpretar como una geoda. Aquí una pérdida clara del espacio articular. Subluxaciones que se producen a nivel de las articulaciones, en este caso proximales, como consecuencia de la lesión de los ligamentos estabilizadores de las metacarpofalángicas. Tenemos aquí otra. Anquilosis del carpo. La clásica desviación en ráfaga cubital de la artritis reumatoide, producto de las lesiones ligamentosas, por supuesto. Esclerosis subcondral, erosiones, subluxaciones, geodas, ¿no? Esclerosis. Múltiples hallazgos en esta radiografía. Tenemos aquí, por ejemplo, una gran erosión central, subluxaciones importantes, fenómenos anquilóticos, una gran cantidad de hallazgos radiográficos, pérdida del espacio también, pérdida del espacio articular, presencia de una erosión, destrucción, en este caso, destrucción de la cabeza del fémur a nivel de la articulación coxofemoral, importante esclerosis del margen acetabular de la articulación, aquí de ambos márgenes, con también destrucción de la cabeza del fémur, ha perdido claramente su forma esférica. Proliferación osteofítica grosera a nivel del astrágalo, tanto en su región posterior como en su región anterior. Aquí incluso más grosera todavía, tanto posterior como anterior. Pasemos ahora a las espondiloartritis, concretamente a la espondilitis anquilosante, que es probablemente desde el punto de vista radiográfico la forma de espondiloartritis con más hallazgos, precisamente en radiográficos. Vamos a ir revisando, por supuesto, la más importante es la sacroilitis, que puede ser tanto unilateral como asimétrica, esto sobre todo en las artritis psoriásicas, pero también puede ser bilateral y por lo tanto simétrica en pacientes con formas espondiloartrítico-axiales. Es más frecuente identificar las lesiones, por lo menos las iniciales, a nivel de los márgenes ilíacos. Por supuesto que la evolución no solamente compromete a este margen, sino a los dos. Se pueden observar erosiones superficiales, esclerosis subcondral, lo que se conoce como pseudoensanchamiento del espacio articular, proliferación ósea, que se traduce en puentes óseos, y finalmente la completa desaparición del espacio, que es lo que se traduce en anquilosis. Otros signos a nivel del esqueleto axial son la vértebra cuadrada, el signo de squarring o también el signo de los vértices, la columna en caña de bambú, la pseudodicitis y el signo de la triple raíl o signo de la vía de tranvía como producto de la calcificación de los anillos fibrosos y al mismo tiempo de los ligamentos interespinosos. Aquí tendríamos el signo de la cuadratura vertebral, ¿no? Donde la vértebra, digamos que ha perdido esa original forma de su cara anterior cóncava y se sustituye por una pared que le da ese aspecto de cuadratura. La cuadratura también se debe a la reparación que se da en las erosiones de los vértices y que acaba formando pues un vértice completo. Aquí tenemos el signo de la vía del tranvía o triple raíl y aquí tendríamos otra vez esta calcificación del anillo fibroso que en la placa lateral se traduce como una línea continua que va uniendo las paredes anteriores de los cuerpos vertebrales. Triple raíl o signo de la caña de bambú.
Bien, aquí tenemos un esquema que resume el proceso de anquilosis de las articulaciones sacroiliacas, por supuesto, empezando desde las etapas más preliminares del proceso inflamatorio de estas articulaciones, que son el pseudoensanchamiento y el refuerzo cortical o esclerosis, ¿no? Posteriormente erosiones, fenómenos reparativos que dan origen a puentes óseos y finalmente, cuando estos predominan sobre los espacios, pues la fusión completa. Aquí tenemos articulaciones sacroiliacas de aspecto normal, quizás con alguna mínima esclerosis subcondral, quizás algún pseudoensanchamiento, como variante de la normalidad. Aquí, sin embargo, ya podemos ver que hay irregularidades en el contorno articular. Incluso aquí en algunos puntos se ha perdido el espacio, con lo cual ya podemos decir que se están produciendo fenómenos de remodelado, interpretados así como los puentes óseos. Y finalmente la desaparición del espacio visible, lo que conocemos como anquilosis. Pasamos a la artritis psoriásica. Lo más característico a nivel periférico serían las erosiones marginales, que en casos muy avanzados, que actualmente se ven muy poco, salvo que sean pacientes muy evolucionados, la artropatía mutilante o acrosteólisis, ¿no? El signo radiográfico característico a nivel de los dedos y a nivel distal es el signo de lápiz copa. Hay menos osteopenia y yuxtaarticular que en la artritis reumatoide y vamos a ver proliferación ósea, bueno, sí, en las erosiones, pero también proliferación ósea en los territorios entésicos, Y esto recibe un nombre que es la entesofitosis. La entesofitosis sería la contraparte sindesmofítica, pero de los territorios periféricos, ¿no? Aquí tenemos una entesofitosis, bueno, pues del tendón de Aquiles, y aquí una entesofitosis que sigue el contorno también de su entesis, porque aquí se encontrará la fascia plantar. Artritis infecciosas, pues estas artritis las vamos a revisar detalladamente en clase, pero los signos radiológicos son fundamentalmente de tipo destructivo en la vecindad del territorio comprometido. Hay que recordar que este proceso de destrucción se debe tanto a la propia actividad nosológica del germen, cuanto e incluso más a la reacción inflamatoria del huésped. O sea que el proceso destructivo no es exclusivamente, ni mucho menos, responsabilidad del germen, sino también, y en algunos casos en mayor cuenta, de la actividad inflamatoria correspondiente. Aquí tenemos una destrucción por una artritis séptica de la articulación coxofemoral, en la que podemos apreciar pues la pérdida de la esfericidad de la cabeza del fémur, también del espacio articular, esclerosis a nivel del acetábulo y por supuesto, con toda seguridad, una alteración del periósteo que se puede verificar en el territorio más interno. Aquí tenemos una importante lesión destructiva a nivel del carpo cubital distal, que involucra a las bases, de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto. En la gota, la enfermedad metabólica osteoarticular por excelencia, pues tenemos distintos hallazgos radiográficos, ¿eh? Dos de ellos, los más importantes, que vendrían a ser la presencia de tofos, que no son otra cosa que granulomas que se forman alrededor de los depósitos de urato monosódico,
en los tejidos blandos, ¿no? Este proceso inflamatorio crónico y además granulomatoso pues está estrechamente relacionado a la resorción cortical vecina, ¿no? Estas lesiones, que en buena cuenta son erosiones, al mismo tiempo son erosiones mucho más grandes que las que vemos en la artritis reumatoide, y también podemos decir que son erosiones característicamente marginales, ¿no? No las vamos a ver en territorio central ni en territorio yuxtaarticular, ¿no? Son marginales. Una erosión, aquí tenemos otra, otra y otra. Esto se puede comprender perfectamente las implicaciones que tiene este tipo de erosiones en la estabilidad del hueso, y en su resistencia a la fractura, ¿no? Como es lógico. Más erosiones en sacabocado, ya veis que rara vez compromete el espacio articular. Artrosis, probablemente el proceso más frecuentemente diagnosticado a nivel radiográfico en patología osteoarticular. Tenemos los 4 hallazgos característicos: la pérdida irregular y asimétrica del cartílago, la esclerosis del hueso subcondral, la osteofitosis y los quistes óseos. Aquí tenemos una artrosis de la articulación trapecio metacarpiana, donde pues se ha producido una anquilosis, pero al mismo tiempo tenemos visiblemente signos proliferativos marginales u osteofitosis. Aquí también tenemos esos signos radiográficos de pinzamiento del espacio articular, pero además se complementa con hallazgos de procesos inflamatorios que son más característicos de la artritis psoriásica. Artrosis de los compartimentos externos de ambas rodillas, artrosis del tobillo, muy probablemente relacionada a un evento traumático previo, si lo comparamos con el tobillo contralateral, esclerosis, pérdida de espacio, proliferaciones osteofíticas, artrosis a nivel de la columna cervical con proliferación osteofítica, ¿no? Que como vemos sigue el contorno del espacio intervertebral, perdón. Revisemos ahora la artritis por cristales de pirofosfato cálcico, que, repito, desde el punto de vista radiográfico se conoce, o radiológico, perdón, se conoce como condrocalcinosis, ¿no? Distintas localizaciones, y hemos revisado en los espacios, en los compartimentos femorotibiales lateral y medio, ¿no? Estas calcificaciones. Tenemos aquí también calcificaciones en los espacios articulares de las metacarpofalángicas. Fijaros en este depósito, que es una línea continua que parece acompañar el contorno de la cabeza del húmero, ¿no? Pues eso también son depósitos de pirofosfato cálcico, y el característico depósito a nivel del fibrocartílago triangular del carpo. Otro depósito importante de pirofosfato cálcico, esta vez localizado debajo del espacio subacromial y por fuera de este, ¿no? Por fuera de este territorio en su mayoría es atravesado por el tendón del supraespinoso, ¿no? Aunque también pueden haber fibras del infraespinoso que pasen por aquí, pero en su mayoría por las del supraespinoso. Bueno, pues dejemos la radiología simple y pasemos a la ecografía. Es una técnica ampliamente utilizada en reumatología y que tiene una serie de ventajas, entre ellas su disponibilidad prácticamente inmediata, relativo bajo coste, cómoda para el paciente, de realización inmediata, se puede hacer en la propia consulta, y permite un estudio bastante claro de partes blandas, de cortical ósea, de tendón, músculo y de algunas estructuras como por ejemplo los nervios.
Permite el estudio dinámico, es decir, realizando movimientos con el paciente para ver exactamente las dinámicas de desplazamiento de ciertas estructuras. Y probablemente uno de los usos más importantes es la detección de hiperemia, que se traduce como la actividad Doppler, ¿no? La hiperemia pues es de gran interés porque denota, entre otras cosas, la actividad TNF-alfa. Inconvenientes porque pues que no podemos visualizar más allá de la cortical ósea, ¿no? Por lo tanto, hay algunas patologías que se escapan a la evaluación ecográfica. Afortunadamente, la menor parte de todas. Aquí tenemos, por ejemplo, la visualización de un tendón. Aquí tenemos en el eje longitudinal el tendón en un patrón fibrilar más o menos paralelo. Y aquí tenemos el corte transversal del mismo tendón, probablemente tendón de Aquiles, que tiene pues esa visualización de puntos hiperecoicos, que son los blancos, alternados con puntos hipoecoicos, que son los más oscuros, ¿no? Este patrón es característico del corte transversal de los tendones. Algunos autores llaman a este patrón en sal y pimienta. Yo prefiero reservar esa definición o ese nombre para los cortes transversales de los nervios. En el músculo pues vamos a encontrar el patrón clásico en pluma de ave, donde el centro está la aponeurosis del músculo y luego tenemos distintas ramificaciones de tipo filamentoso que representan los haces fibrosos de tejido muscular, ¿no? Aquí en cambio lo veríamos en el corte transversal. Recordar que la aponeurosis acabará siendo la prolongación de la aponeurosis acabará siendo el eje central de los tendones. Y el epimisio, que sería la región más superficial o profunda de los vientres musculares, acabará en una transición hacia el tendón con el epitelon. La unión entre músculo y tendón se conoce como unión miotendinosa y es muy importante para la nutrición, el aporte metabólico de los tendones, ya que estos tienen, o mejor dicho, no tienen estructuras vasculares. Aquí sí, tenemos el nervio a este patrón, también conocido como patrón de Mora, pues también se le conoce como patrón en sal y pimienta. Y aquí tenemos el longitudinal, que es un patrón fascicular, no confundir con el fibrilar de los tendones. Ligamentos, concretamente en este caso peroneo astragalino, es un ligamento más o menos triangular, que son estructuras de tejido conectivo que lo que hacen, que tienen cierto grado de elasticidad, mayor que un tendón por supuesto, y que cumplen funciones de estabilización. Bursas, esta sería la rótula, aquí estaría el tendón rotuliano y esto sería la bursa patelar o la beata, ¿no? Que en el caso de pacientes sanos, de controles sanos, ¿no? De controles sanos, pues es un espacio virtual invisible, pero cuando se distiende por cualquier causa, pues se hace accesible a la identificación por ecografía. El cartílago articular, en este caso, el cartílago articular del cóndilo, los cóndilos femorales, lo tenemos aquí, y aquí tenemos el cartílago o fibrocartílago meniscal, en la interlínea articular, en este caso por lo que parece interna. Los vasos sanguíneos se pueden identificar claramente gracias al efecto Doppler en ecografía, que permite pues no solo distinguir los flujos de movimiento, sino también su dirección. En este caso, el rojo identifica una dirección completamente opuesta al azul, ¿no? Entonces esto podría demarcar pues si estamos frente a una arteria o una vena, pero más importante que ello y para fines de estudio reumatológico, tipo de evaluaciones pues nos permitirán distinguir a pacientes
con sospecha de procesos vasculíticos de grandes vasos. Bien, pasamos al TAC. Es la mejor técnica para visualizar el estado del hueso. Es más sensible incluso que la radiografía para detectar calcificaciones, aire y grasa. La disponibilidad es relativamente alta. Bueno, la rapidez y la buena tolerancia pues dependerán de ciertas circunstancias, la rapidez administrativa y la tolerancia de los pacientes, pero en general es un procedimiento muy bien tolerado y es útil en el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no? Los inconvenientes, pues, en primer lugar, que no es apto para la visualización de partes blandas y, por supuesto, no deja de ser una exposición a radiaciones ionizantes al paciente. Tenemos un ejemplo de un TAC de alta resolución de tórax solicitado para evaluar la presencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que como podemos ver es evidente a nivel subpleural, ¿no? Y también la presencia de cierto grado de fibrosis e incluso de vidrio deslustrado en el parénquima. Bueno, el uso del TAC también se puede aplicar al esqueleto axial cuando las técnicas de resonancia magnética no están disponibles. Tiene mayor sensibilidad para evaluar calcificaciones, hueso esponjoso y hueso cortical. Y bueno, pues también se puede utilizar para la guía de punciones diagnósticas y terapéuticas a nivel del esqueleto axial. Aquí tenemos algunos usos que le damos en la artritis reumatoide. Por ejemplo, en la artritis reumatoide las erosiones se ven con mayor tamaño y profundidad en forma de U, mientras que las que se relacionan con la artritis psoriásica tienen menor tamaño, menor profundidad y tienen forma de sigma, perdón, forma de omega. A nivel de columna cervical nos permite la detección clara de una situación tan crítica como la subluxación aloaxoidea, que es una emergencia reumatológica axial cervical, con implicaciones mayores, por lo tanto tenemos que estar muy atentos a ella. Y en fin, una serie de distintas evaluaciones radiológicas complementarias a los estudios radiográficos simples. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, en la parte superior de una serie de erosiones a nivel de los huesos del tarso y el tobillo. Aquí tendríamos en la letra B una úlcera provocada por una colección infecciosa. Y bueno, lo más interesante, aquí tenemos una subluxación cervical en distintas localizaciones. Tenemos aquí la aloaxoidea, una subluxación posterior del axis. Tenemos aquí una subluxación, un desplazamiento posterior de la vértebra cervical C5, por ejemplo. Y además con connotaciones a nivel del canal medular, ¿no? Muy importantes. También permite, por supuesto, la evaluación de las articulaciones sacroiliacas, pero recordemos que solamente desde el punto de vista estructural, no vamos a tener capacidad de evaluar, por ejemplo, el edema. Aquí tenemos la articulación sacroiliaca, vemos erosiones, vemos alguna esclerosis y algún intento de proliferación que parece que va a desarrollar un puente óseo, ¿no? Aquí tenemos una espondilodicitis, donde podemos ver cómo las corticales de los huesos, las vértebras correspondientes, pues están muy irregulares, ¿no? También vemos aquí una lesión a nivel de la epífisis de este pequeño hueso que se ve claramente gracias al TAC, que probablemente no se distinguiría en otras pruebas diagnósticas como la ecografía, incluso la radiografía simple. Y vemos aquí también una lesión a nivel de la pared torácica anterior en una artritis externoclavicular derecha, donde además podemos ver erosiones localizadas por debajo del manubrio external.
Más aplicaciones, esta vez en artritis microcristalinas, pues la más importante probablemente sea esta, que es la detección de los depósitos de microcristales, ¿no? Conocido como el TAC de absorción dual, ¿no? TAC de absorción dual, que permite pues esta clara delimitación de la presencia de depósitos articulares. Aquí tenemos otra imagen de la columna cervical con una clara lesión a nivel del espacio intervertebral, con destrucción, deformación y desplazamiento de los cuerpos vertebrales. En este caso tenemos una exofitosis, una exóstosis a nivel de la inserción del tendón del glúteo medio, que también se puede ver claramente en el corte transversal. Como hemos visto, la aplicabilidad del TAC en la evaluación de infecciones de partes blandas o infecciones osteoarticulares, pues no solamente se circunscribe al esqueleto axial, sino que también podemos verlo en distintas localizaciones periféricas, ¿no? Su capacidad para delimitar la presencia de gas es probablemente uno de las características más importantes para facilitar la identificación de este tipo de procesos de naturaleza infecciosa. Bien, pasamos ahora a la resonancia magnética. Las ventajas más importantes es que, por ejemplo, no requiere de exponer al paciente a radiación ionizante, detecta lesiones óseas precoces que no son visibles en la radiografía. Eso sí, muchas de ellas sí que son visibles en la ecografía. Ayuda a diagnosticar, controlar y pronosticar precozmente diferentes artritis inflamatorias, que probablemente sea de lo más importante. Recordemos que en muchos criterios de clasificación hemos revisado que la resonancia magnética sí que cuenta como criterio, ¿no? Os recuerdo simplemente los criterios de clasificación para los pacientes con espondiloartritis. Un repaso de las secuencias más importantes en reumatología. Nuestro mayor interés siempre va a estar alrededor de la secuencia STIR, también la secuencia T2 con supresión grasa, y bueno, destacar que la secuencia T1 es la secuencia para evaluar, digamos, el estado estructural de las corticales. Sería lo que más se parecería, por tanto, a un TAC. Bien, en la artritis reumatoide, pues vamos a identificar el edema óseo, que será hipointenso en la secuencia T1 e hiperintenso en la secuencia T2 y en la secuencia STIR. Algunas recomendaciones para el uso e indicación de la resonancia magnética. Esto lo veremos a profundidad cuando hablemos del diagnóstico o pruebas diagnósticas en la artritis reumatoide. En el caso de las espondiloartritis nos interesará sobre todo la presencia del edema óseo subcondral, ¿no? Concretamente aquel que se ve en la sacroiliitis. Y esto es capital porque delimita dos formas de espondiloartritis axial que son muy importantes a la hora de establecer primero pronóstico y desde luego tratamiento de los pacientes. Me refiero a la espondiloartritis axial radiográfica y a la espondiloartritis axial no radiográfica. Esta última sería la que se detecta por técnicas de resonancia magnética, pero que aún no tienen daño estructural detectable por radiografía simple. Lo mismo, recomendaciones para su uso. En patología de la columna, no solamente nos referimos a los procesos inflamatorios inmunomediados, sino en este caso tanto a la discopatía degenerativa, espondilodisitis infecciosa y a fractura vertebral. Otros usos de la resonancia magnética pues estaría la osteonecrosis o necrosis avascular, especial interés a nivel de la pelvis, en la articulación coxofemoral, la sinovitis bilionodular, habitualmente diagnosticado a nivel de la rodilla, y estudios angiológicos que nos permitirán estratificar el compromiso vascular inflamatorio
sobre todo en vasculitis de gran vaso. Aquí tenemos una resonancia magnética de izquierda a derecha en sagital en T2 de columna lumbar, donde podemos ver una listesis grado 1 de L2 sobre L3, junto con edema óseo en los platillos vertebrales, que es compatible con los denominados cambios tipo Modic 1 o degenerativos. Por otro lado, tenemos una resonancia magnética en T1 de fractura, aplastamiento vertebral, que podemos ver aquí un poco menos, pero aquí también, en un paciente con osteoporosis. Y finalmente aquí tenemos una estenosis de canal L4-L5 bastante clara en el corte sagital relacionado con una discopatía de tipo degenerativo. Bien, aquí tenemos un nódulo de Small que no es un proceso inflamatorio, no es una erosión, se considera pues un proceso más bien degenerativo, no es una patología. Aquí podemos ver una hernia, ¿no?, que afecta al canal medular, aunque ya en esta región, como sabemos, se encuentra la cola de caballo, con lo cual las implicaciones neurológicas serán mucho menores. Estenosis esofágica, en este caso por un osteofito anterior cervical, ¿no? Como podemos ver, estos osteofitos importantes, ¿no?, que producen esa estenosis esofágica. Y aquí tenemos una espondiloartritis de inicio con edema de platillos vertebrales a nivel de D7 y D8, en el ángulo inferior de D7 y anterosuperior de D8. Estas lesiones tienen un nombre característico, que es la lesión de Romanus. Aquí tenemos otra más. Artritis reumatoide, edema óseo y erosiones, así como derrame leve. Aquí tenemos una erosión, aquí tenemos el edema óseo, otro corte, importantes erosiones. Una osteonecrosis de ambas cabezas femorales, una pérdida notoria de la arquitectura estromal de las cabezas. Y aquí tenemos un resumen de las pruebas de imagen que hemos revisado más allá de la radiografía, la ecografía, la resonancia magnética y el TAC a nivel de la columna, ¿no? Vemos que la ecografía no nos ayuda para este tipo de exploraciones. Una hernia a nivel de C6, C7, con compromiso del canal medular. Una lesión, en este caso en T1, edematosa del cuerpo vertebral. Una espondilotisitis con afectación del canal medular muy severa, lo podemos ver aquí. Edema óseo en dos vértebras vecinas alrededor de un proceso infeccioso. Aquí ya tendríamos un esquema, una tabla de aplicabilidad de las distintas técnicas, pero esta vez en aspectos periféricos. Aquí sí que la ecografía pues tiene un papel trascendental por encima del TAC y a la par e incluso por encima de la resonancia magnética. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión a nivel de hombro. Este sería el tendón del supraespinoso, la bursa subacromialtoidea, y aquí vemos un espacio vacío donde se identifica una pérdida de continuidad del tendón del supraespinoso, y este signo que tenemos aquí se llama el signo del cartílago desnudo, ¿no? El cartílago que está por encima de la cabeza humeral expuesto porque no tenemos tendón encima. Una bursa subacromialtoidea muy distendida. Aquí estaría el músculo deltoides, incluso tenemos alguna proliferación sinovial dentro de la bursa.
Resonancia magnética del hombro, donde vemos claramente el tendón supraespinoso a su paso por el espacio subacromial y presencia de derrame alrededor. Una bursitis del codo, bursitis olecraniana. Esto sería la fosa olecraniana, tendón del cuádriceps, partes blandas, y aquí nos encontraríamos con la bursa. Una tenosinovitis del aparato tendinoso flexor del tercer dedo, en este caso, de un paciente probablemente con una enfermedad inflamatoria. Y además el signo ecográfico del Power Doppler, que implica una neovascularización absolutamente atípica para un territorio tendinoso. Ecografía de la mano, una imagen longitudinal del dorso de la tercera metacarpofalángica con gran contenido hipoecogénico y señal Doppler moderada severa en un paciente con poliartritis crónica seronegativa. Aplicaciones a nivel de miembros inferiores. Ya habíamos discutido esta osteonecrosis de la cabeza del húmero, del fémur, el receso anterior de la cadera. Vemos esta distensión mucho mayor a 7 milímetros, que es el límite aceptable para efusiones a nivel de este receso. Aquí tenemos la imagen normal. El quiste popliteo o quiste de Baker, mostrando lo que se llama el signo de la coma. El signo de la coma de un quiste de Baker localizado en la parte posterior de la rodilla. Aplicaciones en tobillo y pie. Aquí tenemos una resonancia magnética en T2 de una artritis piógena de tobillo y de retropié de un paciente con artritis reumatoide que se complica con una infección estafilocócica, una hiperseñal de los componentes óseos de la articulación tibio-astragalina que tenemos aquí, y también de los tejidos blandos y localizados en la vecindad. Aquí tenemos una entesitis y tendinitis aquilea en un paciente con una espondiloartritis clásica. Aquí tenemos una tenosinovitis del tendón del tibial posterior en longitudinal a la izquierda y en transversal a la derecha. Nótese la distensión del retináculo del tibial posterior, ¿no? Todo el retináculo está distendido y además con proliferación sinovial y además con señal Power Doppler que denota actividad TNF-alfa. Pasamos a la gammagrafía. Está indicado en enfermedades puntuales como la extensión de la enfermedad de Payet, en estudios de procesos tumorales, en el estudio del síndrome de Sjögren, en el hiperparatiroidismo. Aquí tenemos un resumen de las ventajas de la gammagrafía ósea. Hay que comentar que es una técnica que no tiene actualmente una gran cantidad de usos. No obstante, en reumatología, como hemos comentado, pues se utiliza en la enfermedad ósea de Payet. Es una técnica bastante sensible para detectar patología infecciosa articular, infecciosa inflamatoria. También en los dolores costales o costoesternales, en el proceso diagnóstico de la osteocondritis, del síndrome SAFO. También, por supuesto, en el estudio de del síndrome seco, o cuando la sospecha es del síndrome de Sjögren, pues son una de las indicaciones más frecuentes en reumatología. Aquí tenemos una gammagrafía ósea de un paciente con la enfermedad ósea de Payet. Es de cuerpo entero y podemos ver afectación poliostótica que se aprecia en la hipercaptación a nivel de la diáfisis, por ejemplo, del radio derecho, a nivel también de la pala ilíaca del mismo lado, a nivel también de la cabeza y territorio femoral proximal. Son regiones
frecuentemente detectables en esta enfermedad. Aquí tendríamos una distrofia regional compleja a nivel del carpo derecho y una fractura de estrés en los pies en la imagen que tenemos a la derecha. La capilaroscopia sí que es una técnica de gran interés en reumatología para el estudio de los pequeños capilares distales localizados en el territorio periunguial. Es una técnica no invasiva, permite el estudio del fenómeno de Raynaud, discrimina claramente el primario del secundario y tiene un gran valor predictivo de la afectación en algunas conectivopatías. Lo que evaluamos a nivel del lecho capilar es la densidad, el número de vasos. Deben haber al menos 7 vasos por cada 2 milímetros de la última fila de capilares. Se evalúa ya no tan trascendentalmente el flujo capilar, tampoco tiene gran interés el plexo venoso ni el área pericapilar. Sin embargo, la morfología de los capilares es sumamente importante. La presencia de dilataciones megacapilares, hemorragias y neovascularizaciones, así como la detección de áreas avasculares, son sumamente importantes para la discriminación de pacientes con conectivopatías de interés, como por ejemplo la esclerosis sistémica versus fenómenos de Raynaud de origen primario. Aquí tenemos un ejemplo de capilaroscopia. Podemos ver en la primera imagen los capilares más distales que se encuentran en la región de la cutícula y que son visibles por medio de este aparato que es un capilaroscopio, concretamente un videocapilaroscopio que, bueno, por sus características es inmóvil, con lo cual es el dedo del sujeto en exploración el que tiene que ser movilizado. Existen en la actualidad distintos modelos de capilaroscopio, la mayor parte de ellos, por supuesto, móviles, portátiles, de menor tamaño y que además permiten la digitalización de la imagen. Aquí tenemos algunos ejemplos de capilares dilatados, alteración de la configuración habitual en horquilla de los capilares, hemorragias capilares, aquí también tenemos una hemorragia capilar y vemos aquí, por ejemplo, una región en donde se han perdido los capilares distales. Finalmente, vamos a revisar las indicaciones y uso del PET-TAC. El PET-TAC en reumatología es fundamentalmente utilizado para el estudio de las vasculitis de gran vaso, arteritis de células gigantes y la enfermedad de Takayasu. Por supuesto que tiene otras utilidades en medicina, pero estas son las de en enfermedades reumatológicas, concretamente en vasculitis. Aquí tenemos un ejemplo en una mujer de 51 años con una vasculitis de grandes vasos, donde se aprecia un hipermetabolismo en el PET-TAC a nivel de los vasos femorales, como podemos comprobar aquí, también en la aorta abdominal, supra e infrarrenal, aorta descendente, troncos supraórticos, carótida interna y externa bilateral con predominio de la izquierda. Importante tener en mente que el estudio de grandes vasos mediante PET-TAC permite determinar el grado de actividad de la enfermedad, sin embargo, no es la prueba de elección para, digamos, determinar la distribución de las lesiones vasculares. Para eso es mucho mejor la angioresonancia. Y así llegamos al final de nuestro taller. Si hay alguna duda o necesidad de aclaración, se puede hacer mediante los comentarios a este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.